Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a nuestro segundo capítulo del podcast Gin en Ciencia. Me presento, mi nombre es Nicole Sáez, tecnóloga médica, acupunturista especializada en todo lo que es el tema femenino. Y yo soy Diana Jaure, kinesióloga, acupunturista y también docente de medicina tradicional china. Hoy tenemos un capítulo clave, el cual es el ciclo menstrual. Sí, ¿y por qué es clave el ciclo menstrual? Porque es la base de nuestra ciclicidad como mujer. ¿Pero qué es la ciclicidad? Siempre hablamos, ¿no?, que tenemos que ser cíclicas, que ¿Cuándo y cuántos días son tus ciclos? sí, que la regla, que 28, tiene que tener un 30, exactamente, pero la ciclicidad va más allá. Tiene que ver en relación a los cambios que va ocurriendo dentro del cuerpo. No es que en el mes tengamos siempre la misma, por ejemplo, flujo de hormonas, el mismo ánimo, la misma calidad de energía, exactamente, los mismos flujos. Exactamente. Todo eso es importante reconocer. Es importante, sobre todo porque hoy en día, y bueno, nos hemos dado cuenta en la clínica y todo eso, en cómo en verdad las mujeres hemos estado bastante desconectadas de lo que es nuestro cuerpo, principalmente de nuestro ciclo. Sabemos lo que realmente pasa dentro del cuerpo, conocemos cuando nuestra menstruación está con patrones asociados a la salud o cuando está alterado, qué vemos como normal, qué vemos como... ¿Qué es lo que vamos normalizando en este cuerpo? Y por eso es que nace, y lo hemos dicho ya un par de veces, este podcast, porque queremos contarles, educarlos desde la medicina china, desde la medicina occidental, sobre lo importante que es reconocer y saber lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo. Absolutamente, y mucho más porque vemos en este presente y también antes que jamás se habló de lo que es normal o no normal, porque también quienes nos enseñaron esto, que nos guiaron que va a llegar en algún momento tu periodo menstrual, no tenían tampoco esta información. Así que no importa en el momento del ciclo en que estés de la vida, finalmente es muy importante igual entender qué pasa en este mes que se va dividiendo en ciclos, y de eso nos va a hablar tú mucho más profundo. Y qué bueno el que tomas el tema, porque recordemos lo que hablamos en el capítulo anterior de la menarquia, que una de las cosas importantes que tratamos de transmitir es esta herencia, en que si nosotros estamos aprendiendo hoy en día lo que es el ciclo menstrual y qué es lo, entre comillas, saludable, podamos ir enseñando no solo a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a quien queramos. A todos. Y también me hace una pregunta, porque es como, ciclo menstrual, menstruación. ¿Qué es la menstruación? Todas menstruamos. Es decir, la gente que toma anticonceptivos también menstrua mensualmente. ¿Y qué es lo que es? ¿Qué es ese desecho? ¿Es sangre o es algo más? O es algo más. Ya. Primero vamos a hablar de lo que realmente es periodo menstrual. Ya. Cuéntanos. ¿Cuál es tu visión o de lo que tú has aprendido sobre lo que es la sangre dentro de la menstruación? ¿Es solo sangre, así como la que corre por las venas, o va más allá? Ya, va un poquitito más allá. Es algo más profundo y que ya de adulta, ya estando dentro de estas ramas de la medicina tradicional china, me he ido más reconciliando con ese periodo y tomándolo como lo que hablábamos la vez pasada, que el periodo menstrual también es un signo vital más. Y ese mismo signo vital, desde la visión de la medicina china, nos dice que también está vinculado a algo que compone esa sangre, que es la esencia vital. Eso hablamos igual harto en el ciclo pasado. Sí, entonces esta sangre no es solo sangre, sino que es una representación de esa esencia vital. Además, esa sangre que viene mensualmente es otra expresión de algo que se compone como parte de tu chi. Es decir, la sangre es chi, es energía, pero material. Es decir, que la puedo tocar. Y esta base material de ese chi, de esa sangre, es la que para nosotras va a estar vinculada al arraigo de la calidad de nuestra mente, a la calidad de nuestra psicoemocionalidad y de nuestro sistema endocrino. Es decir, va a depender de la calidad de esa sangre también cómo nosotras estemos expresadas en nuestra forma de salud. Así que sí, la sangre no es solo la sangre, sino que es esta base material de ese chi y que puede pasar cositas. Ya nosotros dentro de este capítulo vamos a ir conversando de qué le pasa a ese chi. También vamos a hablar del dolor que es muy importante porque, como hablábamos, el tema de normalizar el dolor, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? ¿Por qué es que me duele? ¿Es normal que me duela? O sea, hay una inflamación, ok, pero ¿qué pasa cuando
a qué nos tenemos que enfocar, cuáles son esos signos o señales de alerta que nos Exacto. invitan a poner una atención. Sí, así que ahí vamos a hablar qué pasa con el chi y con algunos órganos para ver por qué me duele, lo que me duele. Ahora, el ciclo menstrual tiene unas características clave, ¿cierto? Y que vamos a conversar también. Sí, vamos a conversar. Ya. Porque recuerden que nuestro podcast es medicina china y medicina occidental. Entonces Sí. tenemos que entender lo que pasa a nivel fisiológico. Enlazando todo y vinculando todo. ¿sí? Exactamente. Y hay una psiquiatra española que me gusta mucho, Marian Rojas Estapé. Si Ya. no la conocen, Marian las invito, Rojas. sí, a escucharla y verla. Tiene podcast y libros y varias cosas interesantes. ¿Ya? Y ella, bueno, no se dedica a esto de la salud femenina, pero hubo una frase que a mí me marcó. Ya, a ver. Dijo, yo le enseño a mis pacientes a entender lo que les está pasando Ujú. fisiológicamente, que le está generando esa alteración emocional, esa depresión. Ujú. Y cuando uno entiende lo que está sucediendo dentro de ti, Ya. es mucho más fácil accionar. Mm. Entonces, desde esa base, es como, es verdad. yo entiendo lo que está pasando en mi cuerpo, en mi mente, en mi cerebro, como hablamos ya en el capítulo anterior, esa conexión que existe entre el cerebro, el útero, los ovarios, Ujú. la sangre y toda Ujú. esta relación que hace la medicina china tomando la sangre como algo muy importante. Exacto. Entonces, en base a eso es que vamos a partir entonces hablando sobre un poquito de lo que es la fisiología occidental del ciclo menstrual. Exactamente. Ya hablamos la vez pasada que hay un centro que comanda, que está a nivel del cerebro, que manda hormonas, y es como el centro ahí de la orquesta, que manda hormonas que van llegando a nuestro útero, a nuestros ovarios principalmente, y le da el punto de inicio a lo que es el ciclo menstrual. Ujú. Pero, ¿cómo nos baja esa primera gota de sangre? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a hablar de dos hormonas que son muy importantes, que las tienen que tener bien guardadas en su cabeza, que es el estrógeno y la progesterona. ¿Y por qué me enfoco en estas dos? Porque también desde la medicina china, que lo vamos a ver más adelante, se explica muy bien las características del estrógeno, y para que se lo empiecen a grabar, el estrógeno es una hormona más yin, Ya. y la progesterona es una hormona más yang. Y existe como una danza, que es muy bonita, que vamos a ver en un gráfico que yo les hice para que puedan ver y entenderlo un poquito mejor. ¿Cómo es que se ve desde la medicina china también este ciclo? Excelente. Entonces, estas dos hormonas, el estrógeno y la progesterona, bajan. Les voy a mostrar esto, pero este está como más de la medicina china, ¿ya? Pero, para que se entienda, en un ciclo más o menos regular, que se toma una media de 28 días. Ujú. Entonces, del día 1 se cuenta cuando te llega tu primera gota de sangre, es el inicio de tu ciclo. Ya. ¿ya? Y es muy importante saber y tener este registro, que lo vamos a ver un poco más adelante, la importancia de tener un registro también, porque no sé si te ha pasado en la consulta. Tú vas y te dicen, oye, ¿y cuándo fue tu última menstruación? No tengo idea, me dice. No, ¿por qué? No tengo idea, parece que lo anoté este mes, pero Voy a ver creo mi que no lo he aplicación. anotado todos los meses, me dice. Exactamente. Entonces, es el primer día cuando llega tu sangre. Y hay que entender que no es solo el ciclo menstrual, no es solo te llega tu sangre, te dura 5 días y el resto, bueno, tú sabes que ovulas y el resto no. Van pasando muchas cosas en paralelo. Tenemos, desde el primer día, vamos a dividir este ciclo en 4 fases. La primera fase es la menstrual, luego la folicular, la ovulación y la lútea. ¿Habías escuchado esos nombres Sí. en los ciclos? Ok. ¿A qué se refiere con fase folicular? Se refiere a la formación de un folículo. Ujú. Y la fase lútea, ese nombre está dado por el cuerpo lúteo. Ujú. Para que vayamos introduciéndonos un poco. Nos llega la menstruación entonces y tenemos un desprendimiento del endometrio Ujú. gracias a la acción, digamos, de la disminución del estrógeno y la progesterona. Y existe una sustancia que es la prostaglandina, que tiene que ver mucho con la inflamación, es algo que se desconoce un poco, pero en otro capítulo podemos hablar, que genera contracciones a nivel de la capa del miometrio, que es la capa muscular del útero. Esas contracciones, porque cómo baja la sangre, llega y cae, Ujú. ¿no? Ya. Por medio de unas contracciones. A su vez, se va desencadenando un aumento del estrógeno gracias a la hormona folículo estimulante que está en el cerebro, Ujú. la cual manda un mensaje para que esta folículo estimulante vaya nutriendo y activando los folículos, el cual luego va a ser uno el seleccionado, ¿cierto? Ya. No es como que voy a tener muchos óvulos, sino que uno va a ser el seleccionado, el que va a marcar, digamos, el folículo que va a generar la ovulación Es y la decir, posible. Que antes de que termine el periodo, ya estoy
como ya está en una naturaleza enfocada en la nutrición del nuevo folículo que va a desprenderse en un futuro no muy lejano. Sí, y es por eso importante entender que el ciclo menstrual no es solo que esté pasando una cosa, están pasando muchas cosas. Está descamando el endometrio, a la vez hay una nutrición del folículo, a la vez tenemos este aumento del estrógeno, ¿ya? Y luego ya este folículo se va nutriendo gracias a la acción del estrógeno, y en un momento vuelve a haber una conexión con el cerebro en donde se manda la hormona LH, la que genera la ovulación. Genera como el impulso para que esto se genere. Existe la ovulación, que es aproximadamente en un ciclo de 28 días, en el día 14. Ya, todo esto es aproximado porque sabemos, y lo vamos a hablar, que la periodicidad del ciclo puede ser, digamos, hay normalidades distintas, ¿ya? Entonces, en el día 14 vamos a tener una ovulación, y desde la ovulación, este óvulo va a ser captado por las fimbrias de las trompas de falopio, y este óvulo va a ir a encontrarse con un posible espermio, porque recordemos que nuestro ciclo está enfocado en poder gestar, ¿cierto? Eso es como de manera fisiológica. Entonces, luego de la ovulación, se expulsa este óvulo y queda este cuerpo lúteo, que es como la casita donde venía el óvulo, ¿ya? El folículo. Y este cuerpo lúteo es el que secreta la progesterona, que la progesterona es la encargada, a su vez, también de nutrir más el endometrio para una posible implantación. Y luego ya llega el día 28 y nos llega la nueva, digamos, menstruación. Entonces, si se fijan, y para analizarlo, no es que solo esté pasando una cosa, solo en el útero, no es solo la sangre. Exactamente. Y todo esto depende de la calidad de muchas cosas, ¿ya? Eso la medicina china lo explica muy bien, porque en la medicina occidental vemos en cómo el útero y la ginecología se enfoca en el útero, ¿cierto? Exacto. Desconocemos si hay acciones del hígado, si hay acciones del riñón, si hay acciones del vaso páncreas. Es más, nunca se vincula. Nunca se vincula. En la medicina occidental todo se divide. Sí. Entonces, cuando buscamos una alteración a nivel de útero o a nivel del ciclo menstrual, menstruaciones muy largas, ¿cierto? Muy dolorosas, amenorrea, ¿cierto? Simplemente no te llega la menstruación o no ovulas, nunca se vincula a otros órganos como si lo hace la medicina china. Es más, solo le dan como un origen endocrino, un origen hormonal. Como que, ya, ¿te duele? ¿Es irregular? Ok, alteración endocrina. Alteración endocrina, claro. Listo. Nada más. Entonces se enfocan solo en eso. Entonces, cuando yo entiendo lo que está pasando en mi cuerpo, que hay distintas fases, ¿ya? Desde el folículo, desde la sangre, desde el endometrio, y comprendo, voy a también quizás darme cuenta, desde ese entendimiento, cuando hay una alteración, qué es lo que te pueda estar afectando. Algo a nivel cerebral, algo directamente en el útero, etc. Exactamente. Ahora, hay características que van a definir que este periodo menstrual esté en orden. Claro, porque lo que estamos hablando ahora es como la fisiología de lo que debiese ser de manera, digamos, natural y saludable. Exactamente. Lo que se esperaría. También pueden pasar cosas que hemos ido normalizando, como los cambios de volumen, que el flujo sea abundante. O sea, al menos en lo personal, yo creo que a ti también te ha pasado, que hay pacientes que nos refieren que tienen un ciclo menstrual de toda la vida muy abundante. Tan abundante que utilizan toallitas higiénicas nocturnas para sustentar el día. Y no es como que son 3 toallitas nocturnas de día, sino que son más cambios. Por lo tanto, hay un volumen menstrual que se ha normalizado y que es el abundante. Sí. Sí, es verdad. Así como se han normalizado otras cosas, como, bueno, ya hablamos en el capítulo anterior de que los primeros 2 años hay como un acomodamiento hormonal, entonces puede que haya un poco más de dolor o abundancia y todo. Pero ya normalizar, llevar 10 años de tu vida, que te llega tu menstruación y en verdad estás como desangrándote en la cama y pidiéndote hacer tus labores normales, ahí es una señal de alerta que uno tiene que... Ahí hay un tip. El ciclo menstrual en general siempre te tiene que otorgar la posibilidad de desempeñar tus actividades de la vida diaria de forma normal, sin que influya, sin que sea tedioso, doloroso, que uno se sienta agónicamente baja de energía en ese día. Ahora bien, ahí vamos a hablar que son cosas normales también, que hay un pequeño cambio. Es decir, uno realmente se podría sentir un poquito más introvertida, un poquito más interiorizada, un poquito como, mira, hoy de verdad
preferiría quedarme en quedarme casa, bien abrigadita, tomando un tecito, en vez de salir a la reunión familiar o la reunión de amigos. O sea, existe también algo que es normal y que es ese cambio de ánimo. Pero hablando ya del flujo, había leído que referían que el ciclo de volumen normal debería ser no más de 100 ml Sí. todo el periodo menstrual. Así que si uno dice como, ya, ok, yo estoy en ese eslogan de como utilizo toallitas higiénicas nocturnas de día, ¿cómo puedo saber si realmente es abundante? Bueno, chequea eso, o sea, como cuánto crees Estoy tú que vas usando. perdiendo. También están las otras formas de las copitas, en donde ahí las mujeres realmente pueden ver más o menos cuántos ml van. Sí, es un poquito más fácil con Sí. con la copa ver la cantidad. Y ahí vamos a tener un capítulo próximamente Sí, que de va a estar bueno. todos Sí. los métodos para este autocuidado en los ciclos en la menstruación. Así que ahí vamos a hablar de algunos tips y todo. Ujú. Con respecto a la copa, que a mí me interesa harto este tema porque de lo que he estudiado, ahí hay un tema medio controversial que vamos a ver más adelante. Ya, sí. Entonces, primero hablemos de las características para que las personas puedan así, bueno, vamos a consolidarnos. ¿Cuáles son estas características que pueden tener? Si hablamos primero del flujo, el flujo ya decíamos que es más o menos. Sí, entre 80 y 100 ml más o Entre menos. 80 a 100 ml todo, ¿sí? ¿Y al día? ¿Hay alguna cifra así como del día? No, desconozco, la verdad. Ya, alguna vez yo escuché así como que era una cucharadita sopera durante el día, pero no sé qué tan real es. Sí. Depende Sí. qué día estemos hablando. Sí, depende, porque claro, eso es lo otro, dentro de esta normalidad también decimos así como los primeros días que me llega mi menstruación, me llega muy poquito, un sangrado oscuro y como en el cuarto día me llega muy abundante. También eso la medicina china nos dice algo y los vamos a estar viendo, pero lo normal entonces sería desde 100 ml y que también hay que hablar eso. El volumen menstrual va a variar un poquitito dependiendo de la edad que tú tengas, dependiendo la constitución, el estilo de vida, hasta la alimentación. Porque claro, si a veces hay alguna alimentación que es un poco más precaria, deficiente, sin todas las minerales, vitaminas, quizás la sangre también va a ser más un volumen mucho más bajito. Entonces también va a depender de otros factores el volumen de la sangre. Ahora, ¿es normal que no llegue el periodo? No. Eso es el primero. Entonces, un periodo menstrual va a ser saludable cuando tiene y contiene una periodicidad. Como hablamos de la ciclicidad y todo, porque mensualmente vamos teniendo cambios en relación a nuestro útero y nuestro cerebro. O sea, debe haber una ciclicidad en el cuerpo. Si hay alguna alteración y a ti te llega tu menstruación todos los meses durante un año y de repente no te llegan 3, 4 meses... Es una buena alarma. Una buena alarma, ¿verdad? De ver qué puede estar pasando. O 2 veces durante el mes, que también hay muchas chicas que refieren eso. No, me llegó 2 veces este mes. Claro. Me duró 15 días, por ejemplo. Entonces, todas esas señales de alerta igual hay que estar ahí poniendo atención. Claro. Otra cosa que es importante es el color. El color también es algo que se habla mucho. Hay como mitos y leyendas de claro, eso. mitos y leyendas. Ya acá en el color vamos a ver que es probable que muchas mujeres tengan más de un color, más de un cambio de color dentro de todo ese periodo, que probablemente al inicio va de un color, luego a mitad otro y a ir finalizando tienen otro color. Pero hablemos de lo que es normal o esperable. Lo que se espera es que nosotras tengamos un color rojo brillante y que este color realmente esté desde inicio hasta el fin. Bien. Cuando hay cambios de coloraciones al inicio o al final, vamos a estar vinculándolo con algunos factores patológicos internos que podrían estar ocurriendo. Factores climáticos como el frío, la humedad, ya hablaremos de eso, o algunos factores psicoemocionales que también pueden influenciar en cómo me va a llegar ese periodo menstrual, incluyendo la sangre. Muy enojona, o muy tristona, ¿sí? O muy ansiosa, eso también va a verse expresado en el color de la sangre. Ya, entonces uno normal sería un rojo brillante, de inicio a fin, ¿sí? Podría estar un poquito más oscurito el día que es más abundante, pero sería porque está más abundante nada más, ¿sí? Y con respecto a los coágulos, porque eso es un tema. Los coágulos, ¿son normales? Sí, esa es otra cosa que es muy interesante a destacar. Los coágulos también se han normalizado y dicen, las mujeres dicen, o lo que he escuchado es como, obviamente que hay
coágulos porque hay sangrado, obvio. A mí una vez me dijeron, ay, ¿no es normal que sea solo coágulos? Y yo así como, no. No. A ver, veamos. Así como desde la medicina china, obviamente, cómo lo vemos. Pero claro, no es normal. No. O sea, es sangre, o sea, puede haber pequeños, pero cositas, grandes. Pero hay mujeres que refieren tener grandes coágulos de pérdidas mensuales y que consideran que puede ser normal, ya que dicen, pero es que mira, ahí está parte de mi endometrio. Sí, también puede haber tejido. Se puede ver un poquito de tejido endometrial dentro del periodo, pero no coágulos. No coágulos. Ya, sí, dentro de ese color es importante que no existan los coágulos, ¿sí? La duración también es un tema que también está como bien naturalizado y definido, y la duración nos dice que podría llegar a durar entre 3 a 5 días, pero que también podría llegar, dependiendo de tu edad, recuerda, edad, constitución, estilo de vida, podría llegar a durar hasta 7 días, que es algo que puede ocurrir en el inicio principalmente. No sé si a ti te pasaba cuando eras pequeña, pero me acuerdo cuando era mucho más joven, me duraba un poco más el periodo menstrual, quizás como 7 días completos, ¿sí? Dentro de 7 días estaba y ahora dentro de 5 o 4 ya está todo el proceso ocurriendo. Listo. De hecho, algunas mujeres en la perimenopausia refieren que en verdad su menstruación ahora ya no dura 6, 7 días, sino que se acorta mucho más, dura 3, incluso hasta 2 días. Exacto. Entonces también, como tú dices, es muy importante entender, como hablábamos en el capítulo anterior, que el cuerpo femenino tiene ciclos. Y a medida que vamos dentro de estos ciclos avanzando, también vamos ahí disminuyendo nuestra energía asociada al ciclo menstrual. Exactamente, la esencia que venía dentro de esa sangre. Esa esencia, sí. Ese chi material expresado en sangre. Entonces, con toda esta información, yo podría ver si mi ciclo, mi menstruación, está, digamos, dentro de un patrón de normalidad. Exacto. ¿Verdad? Yo veo esto, veo estas características que me acabas de nombrar y yo veo, ok, este biomarcador me está diciendo que mi salud está bien. ¿Cierto? Entonces, cualquier cambio o alteración fuera de esto, en donde yo voy a poner esta alerta, y por eso decíamos en un principio, entender lo que pasa en tu cuerpo, conocer cuánto, no normalizar eso, estar en la cama, no poder levantarte a trabajar porque estás menstruando y así todos los meses a lo largo de toda tu vida, no. ¿Ya? Así que esta es una invitación para si estás pasando algo así, algún desequilibrio, ve donde un profesional, investiga, ve cómo está tu útero. A veces hay alteraciones directamente asociadas al útero, como endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, adenomiosis, miomas, etc. O otras, como dice la medicina china, órganos como el hígado, el riñón, el vasopáncreas, el corazón, también pueden estar generando un desequilibrio. Exactamente. Entonces, esto como la normalidad. Y escribir. Sí, vamos a hablar un poquito de eso después. Vamos. Entonces, desde la medicina tradicional china. Ya, qué bueno que me preguntas, porque también es ciclicidad. Ya. Entonces, vuelvo ahora sí que sí es de la medicina china. Aquí hay que entender, en verdad, dos aspectos principales. Todos alguna vez, o tienen un poco se han familiarizado un poco con lo que es el yin-yang, ¿ya? Este yin-yang se ve en muchas cosas, en la naturaleza, en las personas, en las emociones, en los ciclos, y en el ciclo menstrual. Que son estas energías opuestas, que van a interdepender una de la otra, mientras una crece, la otra baja, y así constantemente en este ciclo natural de la vida. Sí. Entonces la medicina china también lo explica de una manera muy clara en cómo, ¿se acuerdan que en principio hablamos de que el yin estaba relacionado con qué hormona, te acuerdas? No. El estrógeno. No te estaba prestando atención en ese momento. Ustedes anoten. Yin, estrógeno. Yang, progesterona. ¿Ya? Y se acuerdan que yo al principio dije que la primera fase era la fase en donde la FSH nutría, o sea, activaba este folículo para que se enviaba el mensajito hacia abajo. Claro, para que se genere un buen óvulo, que es lo que espera el cuerpo. O sea, la salud ovulatoria, que yo ovule, es tan importante como que yo menstrue. Entonces, todo este proceso, la primera parte del proceso, y quiero que se fijen acá, tenemos acá una curva desde el día 1 al día 28 que asciende hasta la mitad del ciclo y luego desciende, día 14, desciende. Y el yang pasa distinto. Viene aquí en el inicio del ciclo desde arriba y va descendiendo. Mitad de ciclo, mitad de ciclo, asciende.
¿ya? Y esto tiene que ver con las hormonas que acabamos de ver, que son como la clave de nuestro ciclo menstrual. De hecho, igual hoy en día ya se habla mucho más del estrógeno y la progesterona, que creo que hace unos años, o sea, mi mamá, tu mamá, no sé, ¿conocían sobre su ciclo? Sí, Sí. quizás están hablándose un poco más, pero creo que más lo conocen en el ciclo de la menopausia las mujeres. Sí, po. ¿Me entiendes? Como que cuando ya saben la hormona que les faltaba y que antes tenían, como que, esas eran mis hormonas. Sí, po. Ahora necesito estrógeno, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, el yin, ¿me puedes decir con qué características se asocia? El yin con la base material, con la estructura, con la nutrición, con la esencia. Y si lo vemos así, y la primera fase es donde asciende, podría tener relación que el yin, que tiene que ver con esta nutrición, con la base material, me esté ayudando para poder nutrir este buen folículo primordial. Tiene sentido, ¿cierto? Exactamente. Entonces, vamos nutriendo desde el día 1 al 14, va aumentando esta nutrición. Tomando toda esta base material de constitución para embellecer y energizar al nuevo óvulo que va a ocurrir. Entonces, llego acá y si se fijan, desde acá yo tengo una baja del yin. Entonces ya cumplí mi función de nutrir en la primera parte. Y luego voy a descender. Lo mismo pasa con el estrógeno. El estrógeno es la hormona que está en mayor actividad en la primera fase. Luego la segunda fase, ya vimos, va decreciendo la progesterona. Que la segunda fase es la postmenstrual. Sí, la fase lútea. Y desde el día 14, desde el momento de la ovulación, comienzo a atender un ascenso de esta energía yang, que está 100% relacionado con esta hormona, la progesterona. ¿Y lo yang qué es? Movimiento. Movimiento, dinámico, acción. ¿Y qué es la ovulación? Es eso, ¿cierto? Es un movimiento, es dinámico. Ya, entonces, si la progesterona va aumentando aquí, por eso también las mujeres se van sintiendo como más energéticas, ¿o no? ¿O no está vinculado? Está más vinculado a esta primera fase. ¿Ya? A esta primera fase. Pero sí, lo que sí se puede ver reflejado, y lo vamos a hablar, es con esto. Ya. Porque tenemos nosotras una curva bifásica de temperatura. O sea, imagínense todo lo que está pasando en el cuerpo. Hay descamación del endometrio. Vamos a mostrar mientras esto. Se está formando el óvulo. Hay una ovulación. Hay, digamos, la nutrición del endometrio. Y además hay cambios de temperatura basal, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo, que no se lo pueden perder porque vamos a estar hablando cómo este biomarcador de la temperatura basal más otras observaciones nos pueden entregar información muy importante sobre cómo está nuestro ciclo y cómo lo ve la medicina china también. Exacto. ¿Ya? Entonces, imagínense, ojalá que quede claro con este, ¿se ve claro? Sí, se ve claro. Entonces, yin, estrógeno, asciende y desciende, yang, progesterona, estamos acá, y comienza a crecer gracias a la acción, como dije anteriormente, del cuerpo lúteo, es que se genera la progesterona. La primera fase, ¿se acuerdan que hablamos que tenía que ver con el cerebro? Es una fase un poco más inestable porque depende de la acción del hipotálamo y de la hipófisis. Pero la segunda fase es un poco más estable porque la secreción de la progesterona depende en gran medida del cuerpo lúteo. ¿Ya? Entonces, bueno, así lo ve la medicina china, ¿verdad? Si te fijas, es una danza entre lo que es el yin y el yang, ¿ya? Además, no solo eso, como dijimos anteriormente, el ciclo menstrual desde la medicina china también tiene que ver con órganos. Y que eso tú nos vas a hablar, parece. Exactamente. Cuéntanos. Sí, la medicina tradicional china tiene que... la medicina tradicional china refiere muy bien cómo los órganos también toman una danza en esta expresión del ciclo menstrual y va a vincular, por ejemplo, a riñones, y va a vincular, por ejemplo, a órganos como el riñón, que se va a encargar de que tu periodo menstrual sea cíclico, que sea periódico, que llegue mensualmente dependiendo cuánto sea de tu ciclo, ¿sí? Vamos a estar vinculando también que el periodo menstrual va a estar influenciado por el hígado, es decir, el volumen menstrual va a depender de cómo se encuentre el hígado. Si el hígado está en plenitud, probablemente va a desbordar sangre, ¿sí? ¿Y cómo podríamos enseñarle a la gente qué es un hígado en plenitud? Ahí está un poco más complejo, pero sí, como general.
Plenitud significa que el hígado está a su máxima capacidad y sobrepasado. Ya, una cosa así, ¿Y como qué nos que ya podría- está a lo máximo. ¿Qué nos ¿Mm? podría sobrepasar ese hígado, por ejemplo? Podría ser desde la visión de medicina occidental como patologías en sí también que le ocurran al hígado, como un hígado graso o una estetosis hepática o una fibrosis hepática o una insuficiencia de él, o hasta podría también alterar lo que es su compañera, su pareja, su vesícula biliar, que es la amiga del hígado con quien trabaja, esté con piedritas, ¿sí? Entonces son varias cosas que lo que acabo de decir sería visto como una plenitud en el hígado. ¿Tienes otra? Desde el punto de vista ¿Mm? emocional que me Ya. pueda ayudar a generar una alteración en nuestro hígado? Exactamente. Entonces, hígado, volumen menstrual. ¿Qué dijo? Mira, muéstrame el gráfico. ¿Y qué dijo la Nico en un momento? Que dependía de la parte Cerebro. del cerebro. Entonces, como yo esté estresada, también va a influenciar en que si ese periodo ocurre o no ocurre, ¿sí? Y en cuanto a las emociones, y hablando del hígado, el enojo, la rabia, o ser demasiado estrictas, ¿sí? Como demasiado cuadradas, metódicas. Esto tiene que ser 1, 2, 3, 4. Ocurrió un fallo en el 3, ya, me descompongo completamente porque las cosas no están ocurriendo como yo quiero que ocurran. Entonces, por lo que entiendo, eso, Ujú. tener esas alteraciones emocionales, me puede generar un impacto en mi ciclo. Absolutamente, absolutamente. Entonces, hígado tiene que ver con mi volumen menstrual. Si el hígado está en esta plenitud, entonces vamos a tener un periodo menstrual quizás un poquito más abundante, pero si el hígado está estancado de chi, no está funcionando, no está teniendo su función constante de manejar el flujo constante y que no se detenga, ¿eh? El hígado se conoce como el general del ejército sí. en la medicina china. Entonces el general del ejército mantiene todo así en regla, tú. Pero si él está deficiente, no hay nadie que vaya a estar con este constante flujo. Entonces, si está deficiente, nos puede dar una sangre muy, muy precaria. O como estancada la sangre, por ejemplo, Con un color como hablábamos al principio. burdeo, muy Al oscuro, principio, como que- negro, como café, que cuesta que baje. que eso es la primera normalidad que refieren muchas mujeres que escucho, como me dicen, cuando les pregunto, ¿cómo es el color menstrual? Y me dicen, normal. Y yo, ¿Qué es normal? ya, vamos a hablar. Y lo primero que hago es que hay algunas reglitas también que están con los colores menstruales y creo que así también es mucho más sencillo. Y la Deberíamos mayoría- traerla para la próxima. Sí, para la próxima Para que la puedan ver. vamos a traer. Y bueno, la mayoría normaliza que el primero es café. Y si está cafecito más oscurito, es un estancamiento en ese hígado también, que me va a dar una sangre que la otorga, pero la otorga muy lenta, tan lenta que la sangre que va lenta queda más oscurita. ¿Sí? ¿Qué otro órgano también tiene que ver? El vaso, ¿ya? El vaso es el órgano que funciona junto con nuestro estómago, pero que va a estar encargado principalmente de mantener todo en su lugar. Cuando digo eso, quiero decir que va a mantener que el hígado esté donde está, el vaso, el estómago, y que no se muevan de su lugar, que el hígado no se pase al colon, por ejemplo, ¿ya? Entonces, este vaso se encarga de mantener todo en su lugar, los órganos en su lugar, en el caso de la mujer, el útero en su lugar y que no me haga un prolapso. O sea, desde la medicina china, un prolapso de útero podría estar asociado a algún tema de deficiencia con el vasopáncreas. Absolutamente, sí. Y que loco lo que dices, porque en verdad la medicina occidental no relaciona No el mucho. vasopáncreas, o a ustedes, alguien, su médico, su ginecólogo le ha dicho, debes tener algo en el vasopáncreas. No, pues No. son miradas distintas, pero al final todos enfocan y abordan lo mismo. Entonces, por eso a mí me gusta tanto esta dualidad de medicina china con medicina occidental, porque nos hace entender mucho mejor lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Exactamente. Increíble lo del vaso. ¿Qué más? Aparte, el vaso es el que en el caso de la menstruación se encarga que esté todo en su lugar, ¿ya? Si nosotros tuviéramos también un periodo menstrual abundante, que una cosa lo da el hígado, ¿sí? Yo te doy esta cantidad de sangre, tú administrala, le dices al vaso. Así tal cual. Es más, en medicina china el vaso es el administrador, sí. ¿cierto? El ministerio, ¿cómo? ¿Sí? Sí. Entonces, desde esa visión, este vaso se va a encargar de mantener todo en su lugar, la sangre dentro de su lugar y que no me haga una sangre menstrual tan abundante, porque si el vasito está bajito de chi,
me va a dar mucho volumen. Una ¿no? metrorragia. Una metrorragia, por ejemplo. ¿Ya? También va a estar vinculado al vaso los coágulos. Es decir, si el vaso está bajito de chi, empieza a crear como una atmósfera distinta dentro de la sangre con algo de humedad. Que el vaso se deprime y crea humedad. Entonces esta humedad empieza a crear como una sangre mucho más densa, mucho más viscosa y que ¡pum! Aparece entonces ese coágulo, ¿sí? Y que también va a estar vinculado con alimentación. Si no abundamos tanto en eso porque ya hablaremos eso en el futuro, pero los coágulos se vinculan a también la cantidad de alimentos que tú consumas y que te produzcan humedad, como por ejemplo el azúcar refinada o consumir cositas muy frías van a provocar humedad y van a crear coágulos. Así que no es casualidad los coágulos, chiquillas. Entonces, no solo tu ciclo menstrual no solo depende, digamos, de este centro comandador del cerebro, ¿cierto? Útero, etcétera, sino también de una alimentación, sino también de una regulación de las emociones, sino también de los agentes patógenos, como por ejemplo frío. O sea, mucho frío en el cuerpo me puede estar generando una alteración en nuestro ciclo menstrual. Sí. Entonces, yo ya lo he repetido muchas veces, pero me encanta decir y que entendamos que el útero es la punta del iceberg y que hacia abajo tenemos muchas cosas que nos pueden estar interfiriendo. Y para agregar con respecto a los órganos, algo que a mí me gustó mucho cuando aprendí esto es la relación que existe entre el corazón, el útero y el riñón. En medicina china se hablan de unos meridianos internos que conectan el corazón con el útero. Y cuando yo dije esto, dije, o sea, que mi útero, mi matriz, en donde yo menstruo, que tiene que ver con una carga, digamos, energética, emocional, desde la fertilidad y de tanta historia que tenemos nosotras, las mujeres, a nivel del útero, y que esté conectado con el corazón, yo dije, todo me calza, ¿cierto? Este meridiano, hay un meridiano interno, no es como estos en que tú explicabas en el capítulo pasado, que uno ve los meridianos por fuera. Esto está internamente, que se llama, el que conecta con el corazón se llama Baolu. Este meridiano se encarga, bueno, sabemos que el corazón baja la sangre hacia el útero también desde la medicina china y también ayuda con la ovulación. Por ende, vamos a hablar algún capítulo de la ovulación, pero tener esta ovulación a mitad de ciclo, una ovulación de calidad, perfecta, que te permita, por ejemplo, gestar si es que tú estás buscando una gestación o simplemente por salud, tener una ovulación perfecta, también tiene que ver con el estado de tu corazón. Y sabemos en medicina china que el corazón es el emperador, que tiene que ver con tu chen, que tiene que ver con tus emociones. Entonces no podemos dejar de lado, aparte de la alimentación, el estrés y todo, también el gestionar nuestras emociones. Como tú decías, hoy en día las mujeres estamos así como, no, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y no, y todo, y comandando todo, y controlando todo. Y eso nos va debilitando. O sea, quizás muchas de nuestras alteraciones menstruales están vinculadas con la psicoemocionalidad. Y eso la medicina china lo explica muy bien por esta conexión también que existe. Entonces es increíble cómo ve la medicina china entre esta danza yin-yang que yo estaba hablando al principio, esta relación con el tema de los órganos y cómo todos los factores confluyen para que tu ciclo sea un ciclo sano. Exacto. ¿Qué más? A ver, ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Qué pueden hacer? ¿Cuáles son los tips que podemos dar para poder tener un buen ciclo menstrual? Literal, ¿cómo cuidarlo? ¿Cómo cuidarlo? Si hoy estás pasando algún desequilibrio, obviamente ya dijimos, ir a hacerse exámenes, que es muy importante, ver su estado y todo, pero como prevención, ¿qué podemos hablar nosotros? Bueno, primero hablemos de lo más sencillo. ¿En qué sentido sencillo? En que podemos generar un autocuidado importante en el día a día con algunos factores que van a influir en nuestra salud menstrual. Hablo principalmente de los factores patógenos climáticos, como el frío. Que hablamos mucho en el capítulo pasado, si es que no lo han visto. Exactamente, vayan a verlo, el primer capítulo de Menarquia. ¿Sí? Que está muy bueno. Está muy bueno. Ahora, ahí hablamos un poquito del frío y cómo esto podía influenciar también nuestro periodo menstrual. Hablábamos que, primero que todo, el frío dentro de nuestro cuerpo va a contraerlo. ¿Qué hacemos cuando hace frío? Oh, que hace frío, ¿cierto? Aprieta. Contraemos nuestro cuerpo, lo apretamos. Y internamente también se va a apretar.
Por lo tanto, va a poder engendrar algo que es el dolor, ¿sí? Entonces, un útero frío genera dolor dentro del cuerpo. Un frío constante en mi cuerpo va a vincular que la sangre le va a costar moverse y también hasta se puede retrasar el periodo menstrual por exceso de frío. Entonces, primero es cuidar el cuerpo del frío, no solamente el entorno. Si afuera está frío, entonces adentro también va a estar frío. Y debo cuidar el exterior porque como es afuera, es adentro, ¿sí? Y como es adentro, también lo que tú bebes o lo que tú comes va a estar vinculado a que ese frío pueda transportarse también en nuestro útero. Por lo tanto, mantente alejada de bebidas frías con hielo, mantente alejado de cosas recién salidas del refrigerador, aunque sean frutas o verduras, pero no las comas recién ahí, o productos congelados, ¿ya? Ese es mi primer. Y mantente abrigadito. ¿De dónde? Nosotras como mujeres tenemos que abrigar muy bien nuestros pies, tobillos, la zona lumbar, donde ahí se almacena nuestra esencia, y pecho y cuello, ya que por ahí ingresa el viento frío. Sí. Y algo que quisiera aportar sobre eso, sobre todo en la primera fase, que es la fase de la menstruación. Ya dijimos que nuestro ciclo tiene 4 fases, ¿cierto? Menstrual, folicular, la ovulación y la lútea. En la menstruación, en la medicina china, que no profundizamos tanto ahora en el meridiano Chongmai. Este meridiano, que es el mar de la sangre, hace que el útero se abra para que pueda descargarse la sangre. Por lo tanto, si yo tengo mi útero abierto, porque se está descargando la sangre, cualquier agente patógeno de frío puede entrar con mayor facilidad. Se aconseja que si estás menstruando y tienes dolor y sufres de dolor, evita todo lo que ya dijimos desde la alimentación, cuidar tu frío, tu espaldita, tus pies, arrópate entera. Sobre todo en este clima, en el verano, ya hay calor afuera, no es tanto, pero en este clima, seguir metiendo frío a ese útero, a ese ciclo, a ese cuerpo que ya tiene frío, va a poder generar mucho más sintomatología. Es más, entre paréntesis, ojo, en ese mismo ciclo donde hablas que Chongmai se libera y todo, ahí hay que tener ojo porque he visto también que hay muchas mujeres en este presente que están teniendo los rituales para controlar el sistema nervioso simpático y parasimpático y bañándose en tinas sumergidas de hielo, ¿ya? Perfecto, pero al menos en estos ciclos, ¿cuándo deberían cuidarse? ¿El premenstrual y el menstrual? ¿Y hay algún ciclo como más favorable para eso? Bueno, lo vimos en este... Volvemos a mostrar al gráfico. Si se fijan, lo yin está asociado también a la nutrición, a la materia y todo eso, pero también con lo más frío, ¿verdad? Y el yang, con lo contrario, con el calor. El calor. Dijimos dinámico. que la ovulación era más yang. Por lo tanto, si yo estoy teniendo una actividad más yang en mi cuerpo en la segunda fase, donde está la progesterona, que aumenta la temperatura, que lo vamos a ver, yo aconsejaría posovulación al menos una semanita, porque la premenstrualidad... ¿ya? Pero podría ser más en la segunda fase pensando en esto, ¿ya? Y en cómo van cambiando nuestras temperaturas también en el cuerpo. Exacto. Así que qué bueno que lo tocaste. ¿Qué más le podemos decir a la gente? Que los mismos factores patógenos tengan como precaución de no meter humedad dentro del cuerpo o que el chi de vaso se sienta deficiente, se sienta agotado. El vaso tiene que ver con la parte intelectual también. Así es que mujeres que estén en este presente trabajando, estudiando y haciendo varias actividades de aprendizaje, también hay que dedicar un poquito más de tiempo a ese tema, ¿ya? Porque con la alimentación metemos humedad de forma muy sencilla, chiquillas. Sí. ¿Ya? O sea, consumiendo productos azucarados, que realmente el azúcar está en todo hoy en día, metemos humedad. ¿Ya? Consumimos carbohidratos sencillos, metemos humedad. Comemos helados, metemos humedad. Algo importante que quiero recomendar en relación a lo que hablamos al principio, a veces no sabemos ni siquiera cuál es mi primer día de menstruación, no sabemos cuándo estoy ovulando, no sabemos cuánto duró mi ciclo, si hay una periodicidad, si hay una regularidad. Es más, no sabemos ni siquiera cuándo marcar, y lo digo de forma personal. Yo hace algunos meses atrás, ni siquiera tanto tiempo, tenía una forma de medir el periodo y gracias a Nicole eso también cambió, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿cuándo es el primer día del ciclo? ¿Cuándo hay? La primera gota. La primera gota, ¿ya? Como ya vimos al principio,
este descenso del estrógeno y la progesterona, Ujú. más la acción de las prostaglandinas, esta Ujú. contracción en el útero, Ujú. genera, por lo tanto, que baje tu primera sangre, Ujú. por lo tanto, ese es el primer día de menstruación. Ujú. Y que son conceptos que quizás yo tampoco sabía, y hay muchas Ujú. otras cosas que he ido aprendiendo en el camino, y una de ellas, que lo aprendí con unas chicas Ujú. muy conectadas con su cuerpo y con su ciclicidad, Ujú. y que era el registro. De hecho, yo tengo una amiga que cuando la conocí me dijo, sí, este es mi libro De registros. registros que lo vengo haciendo hace 10 años. Oh, Y era un libro gigante con el registro de todos sus ciclos a lo largo de 10 años. Ya, eso es lo óptimo, lo ideal, Increíble. lo soñado. Lo soñado. Pero, si es que Pero recién... podemos empezar con ese libro desde de este hoy. capítulo en adelante. Exactamente. Entonces, desde hoy, te invito, las invito, te invito, me invito, porque yo he dejado esa práctica. Voy. Voy a registrar tu ciclo, pero no solo cuando te llega como en la aplicación. Ah, me llegó hoy día 2 de junio y... Que es otra cosa que hacemos las comunes, es decir, que decimos que solo me concentro en cuándo me llegó el periodo menstrual y cuándo terminó, siempre cuándo terminó para ver lo de los ciclos, pero Nada más. Ya. Entonces, se aconseja, ojalá, registrar. Te llega tu primer día, hoy día lo anotas. Y ojalá tengas un cuadernillo, una libreta, algo que a ti te conecte, que sea como modo ritual, para que puedas ahí, digamos, poner todo, no solo cuando lo que menstruas, sino también tus emociones. ¿Cómo te sientes? ¿Te dolieron los pechos? ¿Te dolió la Eso. guata? ¿Tuviste frío? ¿Tuviste rabia? ¿Comiste más de la cuenta? ¿Tuviste un dolor de ¿Trasnochaste? cabeza? Tuviste un dolor de cabeza, que eso igual es súper común, lo podemos Sí. ver en un futuro. Sí. Entonces, anotar y registrar todo, ¿qué hace? No solo, digamos, como de manera de terapia, como terapia escribir, que es muy bueno para poder canalizar todo lo que sientes y todo, tus sueños, anotar tus sueños. Imagínate estar viendo tu libro que anotaste, tu cuadernito con toda la información de hace un año. No sé, previo a tu cumpleaños. Y dijiste, oh, mira lo que soñé ese día, o mira cómo me sentía. A lo largo de este año he hecho algunos cambios en mi alimentación y ahora, mira, ya no me duele tanto como me dolía. Si no, ¿realmente nos acordamos de nuestra menstruación hace 12 meses? Es más, ya puedes ver una gran diferencia, una correlación interesante si tú ya 3 meses seguidos te vienes tomando eso, 3 o 4 meses, dices, mira, aquí en este día noté que justo comenzó un malestar en los senos, que justo estaban apretados, estaban adoloridos y que justo el otro día me dolió la cabeza. Ah, estancamiento de chi de hígado. Sí, pues vas haciendo una correlación y que no solo Claro, sirve para ti para conocerte, sino que también sirve para, por ejemplo, nosotras desde la medicina china, con toda esa información cíclica, nos puede ayudar mucho mejor a llegar a un diagnóstico, a entender qué es lo que realmente está pasando en tu cuerpo. Exacto. Y me agarro de eso para dar una introducción para el próximo capítulo, porque se viene increíble. Vamos a hablar de el método sintotérmico, como ya hablamos. Sintotérmico. ¿Qué es ese método sintotérmico? Bueno, yo solo les voy a dar un El adelanto. que te otorga tener estos registros Maravillosos. Mira, ya hablamos de que, ahí vamos a explicar más en la próxima vez, pero que tenemos un ciclo yin-yang. Este ciclo yin-yang que tiene que ver con las hormonas también tiene que ver con la temperatura. Y me pueden creer que la temperatura desde tu inicio hasta tu ovulación debiese ser menor a 36,5 grados y que después de la ovulación tu temperatura aumenta. O sea, tenemos una curva bifásica de temperatura. No tenemos la misma temperatura en el mes. ¡Qué hermoso! Es ¡Qué hermoso! Entonces un método tangible para ver, ¿estoy ovulando, no estoy ovulando? Y si en ese quiebre de temperatura también la calidad de la ovulación, ¿no? Calidad de la ovulación. Y este método es una manera cuantitativa de tener lo que está pasando dentro. Entonces yo les voy a mostrar, ahora no les voy a explicar nada porque es medio enredado para entender ahora, pero sí que puedan ver en que yo hice un registro, mírense más o menos. Miren, aquí, yo aquí tuve un tema emocional. Hay un desorden de, no sé si se lo voy a... Así. para que lo vean. ¿Se dan cuenta que la curva es muy distinta uno a otra? Esta está preciosa, esta de acá arriba. Si se fijan, hay una curva bifásica en donde tengo temperaturas bajo 36,5 y luego, después de la ovulación, me aumenta. Entonces, este registro es súper bueno porque... Perfecto, regular, alterado. Alterado. O sea, ¿se dan cuenta el gráfico cómo cambia? Y aquí uno puede ir anotando todo, no solo la temperatura, tu registro de días, sino también, miren,
Otros factores como el moco. Moco cervical, que es algo importante que vamos a ver en la próxima capítulo. Cambio de las mamas, dolor abdominal, qué tanta sangre, emociones. Entonces esto, más un registro en un libro, en tu cuaderno, algo que a ti te acomode, te puede entregar información valiosa y una información potente de autoconocimiento. Y que eso no es como que yo, de verdad, que cuando empecé a hacer esto, yo me empoderé de mi cuerpo porque era poder entender lo que estaba pasando. Y cuando había una alteración, pucha, ver y decir, algo está pasando dentro, algo tengo que hacer. Y no normalizar, por ejemplo, esta curva desordenada y entender, ok, ¿qué está pasando? Me hago cargo. Y como les decía en el inicio de este podcast, entender, como decía Marian Rojas Estapé, entender lo que pasa en tu cuerpo cuando hay desequilibrios te ayuda mucho mejor para encontrar herramientas para sanar. Así que las invito a hacer este registro y en el próximo capítulo entonces vamos a profundizar mucho más en este método maravilloso. El método sintotérmico. Maravilloso. ¿Sí? Y para finalizar, las últimas recomendaciones de qué podríamos también consumir o tomar o adherir a nuestro día a día si queremos tener un útero más calentito, más relajado, ¿sí? Entonces, hay algunos elementos naturales que son bastante conocidos, muy conversados ya, y que son, por ejemplo, la cúrcuma, el jengibre, el cacao y las infusiones de manzanilla, que todos, en general, son, por una parte, antiespasmódicos, así que les va a servir cuando tengan esta dismenorrea, este dolor en el periodo menstrual. Y por otra parte, algunos como el cacao, que también están como... ¿Asociados? Asociados, o mejor dicho, están recomendados que consumamos en ese periodo porque tienen mucho magnesio. Mucho magnesio y hierro, ¿ya? Sobre todo para las mujeres que tienen pérdidas abundantes en el periodo menstrual, consuman cosas con hierro, consuman cacao. Un cacao es cacao, agüita y se lo beben. Si lo necesitan endulzar y si está tibiecito, lo pueden endulzar con lo que ustedes prefieran, pero que ojalá sea lo más natural posible. Eso es como para el corazón, yo siento cuando me tomo una tacita de cacao. Y tiene sentido, pues como hablábamos, el corazón, el útero se vinculan constantemente y también ya vemos con esto que el cacao, nos dicen desde este aspecto más natural, que puede como endulzar nuestro corazón, como hacerle el nanay. Un nanay. Necesario para estos tiempos. El nanay, ¿ya? Porque finalmente las emociones también influyen, ¿ya? Recuerden que las emociones, los factores climáticos van a estar involucrados y eso también alterará nuestro ciclo. Sí. ¿Bien? Y sumándome un poquito a lo que dice, ya hablamos que el ciclo tiene 4 fases, ¿cierto? En la primera, que es la menstrual, dijimos que íbamos a evitar lo frío. Por lo tanto, en la primera fase podría estar muy recomendado alimentos más cálidos, sopitas, cremitas, etcétera. Y si hay una pérdida de sangre, independiente de la que sea, si es mucha o poco, igual hay una pérdida de sangre. Exacto. Post-menstruación se aconseja mucho nutrir esa esencia que perdemos. Entonces, si por ejemplo comes carne o cosas así, a mí me encanta recomendar esto, no a todo el mundo le gusta, pero la panita. Ya. Sobre todo cuando hay anemias o exceso de pérdida de sangre, la panita, el caldito de hueso, como hablábamos el tuétano. El tuétano, para poder nutrir. Alimentos nutritivos porque tuvimos una pérdida de sangre y ya sabemos desde la medicina china que la sangre contiene esencia. Y esa esencia la tenemos que volver a constituir, ¿ya? Sí. Y, ¿qué más? Algas marinas también. Algas marinas, sí. Ya, si son, ya, ahí está la recomendación cárnica, ¿sí? Cárnica, que es bueno, ya, es bueno, desde la visión hormonal. Y también está desde lo vegetal, que podemos agregar contundencia a la esencia vital con algas marinas o un alto consumo también de legumbres como la lenteja, que tiene aminoácidos muy maravillosos. Así que también puede ser en origen vegetal, pero si se puede hacer un complemento de ambas, mucho mejor. Sí. Eso. Entonces, bueno, invitarlas a, ojalá, seguir escuchándonos. Si llegaron hasta acá, por favor, comenten, cuéntenos cómo es su ciclo menstrual, cómo lo viven, qué comen. ¿Sabían esta información? ¿No la sabían? ¿Les hace sentido? Exactamente. Pueden enviarnos preguntas también, vamos a hacer ahí más interacción. Sí. Y bueno, recordar que nuestro ciclo menstrual es un mapa que nos hace observar lo que está ocurriendo dentro, así que no dejen de mirar cómo está su ciclicidad, cómo está su
su calidad emocional, cómo Ujú. está su entorno, cómo está Ujú. todos estos aspectos que ya vimos que influyen directamente en lo que es tu ciclo menstrual. Exactamente, que no solamente todo ocurre en el útero, sino que hoy día quiero que quedemos con esa consolidación, que nuestro ciclo menstrual o nuestro ciclo mensual, que se divide en 4 grandes fases, va a estar vinculada con tu cerebro, con el sistema endocrino, con la calidad de esa sangre, cómo está la esencia del riñón y cómo están esos órganos que participaban en el proceso. Así es que, si te gustó este episodio, comparte, comenta y te vemos sí o sí, ¿cierto? próximo. ¿Cierto? En el próximo capítulo de De Yin Yin en en Ciencia. Ciencia. Nos Nos vemos. vemos. Bye Chau. bye. Chau, chau. Perfecto.